Buenos días a todos, gracias por asistir. Este es nuestro primer seminario híbrido. Esperamos que empiecen las actividades presenciales más cotidianas. Voy a tratar de que los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas se hagan de manera presencial para que haya una mayor interacción entre ustedes, los alumnos, ya sean los que están iniciando y los que están en semestres más avanzados. Igual voy a comenzar a convocar a los alumnos de doctorado también para que los conozcan y se den cuenta de todas las líneas de investigación y todos los proyectos de investigación que se están llevando a cabo aquí en el escritorio. A los que nos están viendo por videoconferencia también, muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Tenemos el gusto de presentar al doctor Jorge Rocha. Él es investigador adscrito al programa de agricultura en zonas áridas. Me voy a permitir una pequeña semblanza. El doctor Rocha es bioquímico por el Instituto Tecnológico Nacional de México en Los Mochis, es maestro en ciencias, egresado de aquí de nuestro siglo, que fue asesorado por el doctor Julio Córdoba. Posteriormente realizó su doctorado en el CIAT Hermosillo bajo la dirección de la doctora Mayra de la Torre y posteriormente hizo un postdoctorado en la Harvard Medical School, asesorado por el doctor Roberto Costa. 7 años como investigador por México en el CIAT Hidalgo y desde agosto de 2023, o sea, hace prácticamente un par de meses, se incorporó al programa de agricultura en zonas áridas del siglo. Su línea de investigación es microbiología agrícola enfocada en las interacciones entre plantas y bacterias, patógenas y benéficas, funciones colectivas y emergentes de las comunidades bacterianas, así como sus bases moleculares. Relevancia ecológica y potencial biotecnológico para promoción de crecimiento y biocontrol. Bueno, sin más, estimado Jorge, te paso los micrófonos para que puedas comenzar con tu seminario. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta plática. Muchas gracias, Doc. Y gracias a todos los que están aquí, a los que están en línea. Si no me escucharan bien, ahí me avisan. Voy a platicarles par de trabajos, son 2 o 3 proyectos que he hecho, algunos ya tienen unos años y otros son más recientes, pero quise que cubrieran como que un rango en el tipo de preguntas que se pueden llegar a hacer y el tipo de sistemas que se pueden utilizar en la microbiología agrícola. Estudio de interacciones planta-bacteria, le puse desde los genes hasta las comunidades para mostrar pues, el rango de detalle con el cual se puede estudiar estas interacciones, pero también antes le había puesto en el espectro ecológico porque hemos trabajado desde bacterias patógenas hasta bacterias benéficas y en general las herramientas, las bases moleculares y pues la ecología, la evolución se estudian de la misma manera, ¿no? Desde el mismo enfoque. Que yo le digo pues que todo es microbiología ambiental. Ya les decía, ¿no? que podemos estudiar pues desde los genes, desde lo más detallado, pero que tal vez no te da la realidad de lo que pasa en un ecosistema, hasta las comunidades, que tal vez pierdes detalle, pero empiezas a aprender pues, la relevancia ecológica de un sistema. Y tanto desde el mutualismo hasta la patogenicidad, pero también espectro desde la estructura hasta la función. La estructura significa quién conforma una comunidad y cuál es su abundancia relativa de cada especie y qué hacen. Ambas cosas por separado se estudian mucho, pero la relación entre la estructura y la función de una comunidad bacteriana, por ejemplo, es algo que no se conoce, que no se puede predecir, no se puede manejar tan fácil. Y yo creo que estos trabajos aportan un poquito a eso. Son 2 proyectos, pero en realidad son 3 los que les voy a mostrar. El primero va a ser mecanismos moleculares de virulencia de un patógeno de cucurbitáceas que se llama Erwinia. Erwinia tracheophila. Este trabajo lo hice en el postdoc, ya tiene 7 años que regresé del postdoc, entonces ese trabajo lo hice ahí. Y esto ya lo hice más recientemente, que era la microbiota benéfica de maíces nativos en milpas tradicionales. Tal vez los que son de por aquí no están tan familiarizados con lo que es una milpa, tal vez la chica de Veracruz sí, y yo tampoco estaba, yo soy de Sinaloa. Yo soy de Sinaloa y para mí milpa era un cultivo de maíz, el que sea, que normalmente es monocultivo.
y no, la milpa significa las prácticas tradicionales, ancestrales, etcétera, ¿no? De bajos insumos. Entonces, este era mi proyecto de cátedras cuando estaba yo en la Universidad de Hidalgo. Y estos dos que les voy a mostrar son prácticamente proyectos que hicimos en el último año, ¿no? Están ahorita todavía terminando. Entonces, Erwinia es un patógeno de cucurbitáceas. Esta es una bacteria muy difícil de crecer, pero en la infección casi prácticamente forma un monocultivo, un cultivo bacteriano puro dentro del sistema vascular de la calabaza. Esa es una calabaza que está recortada, enferma, y esta es la bacteria saliendo, goteando ahí de la calabaza. La metemos en un vasito y tomamos el video como time lapse, ¿no? Entonces infecta el sistema vascular de la calabaza, y no se conocía en realidad cómo era esa interacción, pero sí se conocía mucho más de la ecología de ese sistema del patógeno. Por ejemplo, es una enfermedad que solamente se da en el noreste y en el centro, le dicen Midwest de Estados Unidos, y coincide con la distribución de los escarabajos, que son vectores obligados de ese patógeno. Son dos especies de escarabajo que son muy especializados para alimentarse de las cucurbitáceas, porque las cucurbitáceas generan un tipo de toxinas que son muy tóxicas para muchas especies, incluso para los humanos, pero estos insectos son escarabajos que las detoxifican. Entonces, prácticamente el biocontrol de esta enfermedad es por insecticidas, ¿no? Eliminando al vector. Y tiene una ecología muy padre. Entonces es otra cosa que se conocía de la ecología, la interacción entre la presencia del vector, la presencia de la enfermedad y la presencia de la bacteria, y también pues el rango de hospederos de diferentes tipos de bacterias. Lo que pasa es que la bacteria no tiene vida libre, entonces se transmite cuando el vector se alimenta de la planta. Este es un término bonito, pero está como saltado ahorita. Se va alimentando de la planta y en las heces está la bacteria, y ahí entra en contacto con el sistema vascular en las heridas de la alimentación y ya se infecta la planta. Al mismo tiempo, si el vector se alimenta de una planta enferma, pues se adquiere así la enfermedad, así adquiere el patógeno y lo puede llevar a otra planta sana, ¿no? Y les digo, es el primer patógeno bacteriano reportado. Desde 1911 se reportó, cuando apenas empezaban a entender la relación entre plantas y microbios. Sin embargo, para el 2015, cuando yo entré a este proyecto, no se conocía ningún factor de virulencia, cómo funciona la virulencia de esta bacteria. La principal razón, porque no es nada tan fácil de crecer en medios de cultivo. Para hacer una colonia, quien ha trabajado con E. coli en un día o en unas horas ya tienes colonias. Para tener colonias de esta bacteria tomaba 5 días en los medios que utilizamos. Entonces todo era 5 veces. Y meterse en un proyecto para descifrar ese tipo de preguntas con esta bacteria, pues sabías que iba a ser un proyecto un poquito más difícil. Lo que sí se tenía eran genomas, secuencias de genomas de poblaciones y mucha información de la genética de la bacteria, que es información que te puede llegar a predecir ciertas funciones, pero pues no conoces si en realidad hay una relación causal entre un gen y una función. Y eso fue lo que hicimos en mi proyecto, establecer cuáles eran los genes importantes para la infección de la bacteria en la calabaza, es en este caso. Y lo que yo le digo a esto es domesticar, ¿no? Convertir a una bacteria del campo o de la naturaleza en un sistema experimental del laboratorio, que puedas manipular, que puedas infectar la planta, que puedas saber medir la virulencia. Entonces a todo eso le digo domesticar, en este caso, ¿no? Y de las herramientas que desarrollamos fueron mutaciones en la bacteria. Una mutación significa tengo el genoma silvestre o wild type, le voy a quitar un gen o una región genética específica, y eso me va a permitir comparar ambas cepas, la mutante y la wild type, para saber cuál es la función de esa gen que le quité, ¿no? Otro era las fusiones transcripcionales con genes reporteros, que les voy a explicar más a detalle qué es, y también los ensayos de laboratorio, ¿no? Para manipular la planta, para enfermarla, para recuperar la bacteria, etc. Todo eso requiere tiempo y es para mí como crear un sistema experimental que nos dé información. ¿A qué me refiero con mutantes? Por ejemplo, ese es un campo de microscopio de la bacteria. Está nadando más o menos hacia eso en las primeras horas del crecimiento en medio de cultivo.
Ahí ven que muchas están nadando, otras como que solo están flotando, ¿no? Si yo encontraba el gen del flagelo, de una componente estructural del flagelo, que es el que le permite el nado, y se lo quito, lo que obtengo es una bacteria que ya no nada, que solo puede flotar. Entonces, si yo infecto a la planta con esta bacteria, puedo ver si el nado es un factor de virulencia importante para la infección. Y si en este caso ambas cepas, la vuelta y la mutante, infectan exactamente igual a la planta, y para mí eso significa que el nado no tiene nada que ver con la infección. ¿Me explico? Ahí dice abajo. El nado flagelar no interviene en la virulencia. Las fusiones transcripcionales significan que, la parte estructural de un gen, que es la que da lugar a una proteína, está precedida por una parte promotora, que le decimos, ¿no? Y esa parte promotora lo que define es cuándo y cómo y en qué condiciones se va a expresar el gen estructural. Si yo tomo esa parte promotora y la pongo a dirigir a otro gen como una proteína fluorescente, EFP, lo que voy a obtener es una cepa reportera que genera fluorescencia en ciertas condiciones que se expresaría el gen original. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo el promotor de la flagelina, que es el del flagelo, al gen GFP, lo que obtengo es que solo las bacterias que nadan van a estar fluorescentes y se ven así en el laboratorio. Entonces aquí ya no vemos bacterias flotando, solo vemos bacterias nadando, las demás están apagadas, y podemos cuantificar esto muy fácil con equipos de fluorescencia que van a decir cuantitativamente quién nada más, quién nada menos, y esto lo podemos hacer para cualquier gen del genoma. Entonces, con esas herramientas fue que ya nos fuimos a explorar un montón de genes que estaban predichos en el genoma, que podían participar en la virulencia por lo que se conoce de otras bacterias, o bien porque eran genes que nos parecía raro que estuvieran ahí en una bacteria patógena. Y estudiamos varios, todos estos logramos tener mutantes, logramos hacer un screen de cómo se comportaban en el laboratorio. Por ejemplo, aquí vemos dos factores de virulencia muy conocidos en otras bacterias, que son los hexapolisacáridos, que sirven para hacer biofilms, y el sistema de secreción tipo 3, que sirve para generar un tipo de efectores o toxinas que matan a las células de la planta. Aquí en ambos casos, el hecho que haya bacterias amarillas dentro del sistema vascular de la planta, estos son los puntitos, ¿no? Significa que estos son genes que están expresándose activamente durante la infección y probablemente son importantes. Esas mutantes de esos genes no generaban ninguna virulencia. Está la información, ese artículo nunca lo publicamos todavía, pero eran factores de virulencia conocidos. Les voy a hablar de un factor de virulencia que era desconocido hasta ese entonces, que teníamos el gen en la planta y se había encontrado en bacterias que son asociadas a plantas, pero no en patógenos, ¿okay? No estaba relacionado con patogenicidad. Y lo que pasaba era con estas mutantes, cuando las inoculábamos, aquí vemos, inoculábamos plantas más o menos de 2 o 3 semanas de edad, y 2 o 3 semanas después de la inoculación, cuando inoculábamos con la wild type, ya estaban muertas, ¿no? las plantas. Con esta mutante del gen que se llama expansina, lo que pasaba es que la infección las lesiones solo ocurrían normalmente en el sitio de la infección, y en el resto de la planta no se dispersaba o sea, la infección no era sistémica, era solamente local, y así se veían los síntomas. El resto de la planta estaba muy bien. Lo que sabía de las expansinas es que no son enzimas, son proteínas que modifican la estructura de la celulosa, pero no enzimáticamente, ¿okay? Y no se sabe en realidad cuál es el mecanismo, pero hay ciertas hipótesis que van desencadenando las uniones entre una fibra de celulosa y otra, pero en realidad no se sabe. Se sabe que son genes que también están presentes en genomas de plantas y son necesarios para que crezcan las raíces, por ejemplo, donde necesita deshacer sus fibras de celulosa para seguir creciendo. Pues también están en muchas bacterias y hongos asociadas a plantas, pues que tienen que interactuar con esa celulosa. Se piensa que incluso fue una transferencia horizontal de las plantas o de las algas a las bacterias, pero eso sí todavía no se sabe dónde surgió este gen. Y sobre todo, pues, aunque sí estaba reportado que estaba relacionado con colonización de raíces, no con virulencia. Y eso fue lo que nos llamó la atención en este sistema. Así es como se ve el gen. En realidad son dos genes que estaban como un operón, que se expresan al mismo tiempo, y los estudiamos juntos, pero no les voy a mostrar todos los datos, les voy a mostrar la mutante de solamente este gen y la mutante de ambos genes, ¿ok? Una misma mutante donde borramos ambos genes, y esto fue lo que seguimos. La virulencia la medimos de 3 maneras. Cuando va apareciendo el primer síntoma,
en el sitio de inoculación, vamos marcando, aquí son más o menos 20 plantas por experimento. Entonces, cuando aparece un síntoma en el sitio de la infección, va bajando, ¿no?, la curvita. Aquí se ve cómo van apareciendo hasta que ya no hay plantas sin síntomas. Aquí está en la wild type. ¿Okay? En el sitio de la inoculación, prácticamente no hay diferencia cuando mutamos estos genes. En ese sitio aparecen al mismo tiempo los síntomas. Pero si ya nos vamos a medir aparición de síntomas en la segunda hoja, ahí es donde vemos la diferencia, porque lo que veíamos es que no había una infección sistémica. La wild type, aquí está cómo van apareciendo los síntomas, y las dos mutantes, que son la azulita y la roja, van muy retrasadas en la aparición de síntomas en la segunda hoja. ¿Okay? Eso es lo que está afectado. Cuando volvemos a ponerle los genes a las mutantes, se recupera el fenotipo, que son las naranja y la ciano. ¿Okay? Entonces eso nos demuestra que esos genes son los responsables de eso, y en consecuencia la muerte de la planta es muy diferente. Aquí está la wild type, mató más o menos al 80% de las plantas, y las otras, sobre todo aquí están las dos recuperadas, se llaman cepas complementadas, y acá están las dos mutantes. Sobre todo la mutante en ambos genes solamente llegó a matar al 20% de las plantas. Entonces es un rango de respuestas, pero como población las mutantes matan menos, no tienen enfermedad sistémica, pero provocan síntomas en el sitio de la inoculación. Entonces, la primera hipótesis que tuvimos fue si el problema no era virulencia, era colonización de la planta. Que si era lo que hacía la expansina es permitir a la bacteria llegar a toda la planta para después desarrollar la virulencia. Y sí, eso fue lo que encontramos. Aquí comparamos la colonización de una cepa wild type y una cepa mutante inoculadas. Las dejamos otra vez 12 días, creo que es aquí, y medimos la presencia de la bacteria por separado. Algunas plantas con la wild type, otras con la mutante. En el sitio de inoculación, como pueden ver aquí, pues colonizan igual en el sitio donde yo inyecté, pero en un sitio distal, o sea en la segunda hoja, la wild type llega muy bien, prácticamente al mismo número, pero la mutante prácticamente ahí no la encuentro. Es un problema del movimiento de la bacteria adentro de la planta por el sistema vascular. No pudimos entrar mucho al mecanismo de por qué pasa, pero nuestra hipótesis era que esta modificación que puede hacer la expansina sobre la celulosa es extracelular, y es lo que le permite eliminar ciertas barreras que hay en el sistema vascular de la planta y ir pasando de un lugar a otro en la planta. Entonces, lo que hicimos para demostrar esto, o para soportar esta hipótesis, fue hacer coinoculaciones. Lo que pensamos es que si estaba la wild type pues poniendo la expansina, la mutante ya debería ser capaz de moverse libremente si estaba la wild type ahí. Entonces éramos capaces de medir por separado una y la otra, porque la mutante tiene una resistencia a antibióticos que la wild type no tiene. ¿Okay? Entonces, ya que están juntas, una vemos pues más plantas enfermas, pero ya en el sitio distal la mutante llega a los mismos números que la wild type, aquí está, al igual que en el sitio local. Entonces eso fue lo que pudimos hacer un poquito, que era una función extracelular que modificaba a la planta para que la bacteria fuera libre de moverse. Y la verdad es que hasta ahí llegamos en cuanto al mecanismo, pero sí hicimos algunos experimentos más. Por ejemplo, esta bacteria tenía otros genes que parecían más asociados a la movilidad dentro de la planta, porque están reportados en otras bacterias muy similares. Por ejemplo, la flagelina, que ya les mostré, y el sistema de secreción tipo 4, que muchas bacterias que causan infecciones sistémicas en plantas en su sistema vascular utilizan sistema de secreción tipo 4. Y aquí esas dos mutantes pues no ocasionan ningún síntoma, no ocasionan ningún fenotipo, ocasionan síntomas igual que la wild type. Entonces esos factores de virulencia para esta bacteria no aplican. Entonces imagínense el biocontrol. Si utilizamos el mismo tipo de biocontrol, el mismo tipo de acercamiento para estudiar a una bacteria modelo donde conocemos los mecanismos, y una no modelo donde no los conocemos, probablemente no va a tener las mismas interacciones con el ambiente. Entonces es necesario por eso estudiar cada bacteria y entender cómo llevan a cabo sus funciones de interés. En este caso es la virulencia, ¿no? Entonces, de esta parte, así como resumen, vamos a pasar ahorita a la parte de bacterias buenas. Es pues que en este proyecto creo que lo más importante es que se generaron
herramientas moleculares, y ya eso nos permitió estudiar a nosotros y a muchos grupos que ahorita siguen trabajando con esta bacteria, pues entender la relación entre los genes, sus funciones y sobre todo su ecología, que es lo que les voy a mostrar después. Este gen resultó indispensable para el desarrollo de síntomas sistémicos, pero eso estaba relacionado no con la virulencia, sino con la colonización de la planta. Y pues la relevancia ecológica a mí se me hace cuando ya se empieza a relacionar con el sistema ecológico que les platiqué, que era muy bonito y muy complejo. Estudiamos otros factores de virulencia y cómo se relacionan los tres. A mí se me hace bien padre porque los exopolisacáridos, por ejemplo, esa mutante no ocasionaba síntomas, pero tampoco colonizaba, no sobrevivía en la planta, pues. Entonces la formación de biofilms era necesaria como para sobrevivir al inicio, incluso en el sitio local, ante las defensas de la planta. Si no tiene esos genes, ni siquiera sobrevive. Después la expansina, que era necesaria para llegar a toda la planta, y el sistema de secreción tipo 3, que era el encargado de desarrollar la virulencia y la respuesta de la marchitez de la planta. Por ejemplo, una mutante en el sistema de secreción tipo 3 estaba en toda la planta y era una infección sistémica, pero no ocasionaba ningún síntoma en la planta. Entonces son tres pues, mecanismos complementarios, ¿no?, entre ellos, y además dinámicos, donde unos funcionan primero y otros funcionan después. Además, con el resto de la ecología de la bacteria, en específico la expansina, yo creo que tiene una función muy importante, porque cuando está la bacteria ahí puede no pasar nada, pero cuando ya hay una infección sistémica y una marchitez, se ha demostrado que cambian los compuestos volátiles que emite la planta, solamente cuando ya está muy marchita. Esos compuestos volátiles son atractantes del vector. Los vectores van a acercarse más a plantas enfermas que a plantas sanas. Además, se les facilita más masticar y alimentarse de una planta enferma porque pues, está más aguadita, ¿no? Entonces, pareciera que esta expansina es lo que permite la transmisión, que se dé la transmisión más fácilmente. Nosotros en el laboratorio nunca pudimos replicar la transmisión de unas plantas enfermas a las que le poníamos los insectos, después tomar los insectos y ponerlos en unas sanas. Nunca pudimos hacer que se contagiaran. Parece que es una infección de muy poca eficiencia, que se necesita una carga bacteriana muy grande en los vectores y además muchos vectores y una exposición continua por mucho tiempo para lograr que se disperse de la manera que se dispersa. Entonces, la colonización sistémica que lo permite la expansina es, yo creo, muy importante para este sistema, este patógeno, ¿no? Entonces, de este trabajo además hay un trabajo muy bonito que se hizo con muchos genomas de las poblaciones de la bacteria en diferentes hospederos, tienen diferentes factores de virulencia, tienen diferentes huellas genómicas, y cuando se hace una reconstrucción de la evolución de esa bacteria, se ve que esa adaptación a los hospederos es muy reciente en cuanto a escalas geológicas, ¿no?, que tiene 500 años apenas evolucionando. Entonces se asocia a la introducción de la calabaza de los españoles. No, perdón. Sí, la calabaza. La introdujeron los españoles. ¿O ya estaba aquí? Sí. Hay hospederos que pueden ser reservorios ambientales de la bacteria, pero no desarrollan virulencia. Pero al parecer la introducción de un nuevo hospedero fue lo que detonó la emergencia de este patógeno. Otra cosa es que estudiamos cómo se desarrolla la evolución de las expansinas con respecto a la presencia de celulosa, de biomasa de celulosa en la tierra. Y pues me da mucho trabajo, ¿no?, con esta bacteria. Este trabajo creo que me motivó mucho, me inspiró mucho a empezar a estudiar cómo se relacionan las bacterias con las plantas y el efecto de la intervención humana. O sea, cómo afecta el humano a través de diferentes tipos de intervención con las interacciones sanas entre una planta y una bacteria. En la naturaleza y en los cultivos también, las bacterias, pues, ahorita vemos un ejemplo de patógenos, normalmente estudiamos patógenos, pero la gran mayoría de las bacterias son bacterias benéficas o comensales, ¿no? Están ahí, no hacen nada. Y son muchas, pero también pueden prestar servicios ecológicos como el biocontrol, la fijación de nutrientes, la facilitación de nutrientes a las plantas, el alivio de estrés biótico, etcétera, ¿no? Y algo que ya se sabe hace ya pues tal vez 10, 20, 30 años es que muchos de las prácticas de la agricultura moderna afectan estas interacciones.
afectan la diversidad, la riqueza, las interacciones, etc. Negativamente, normalmente, ¿no? Y entonces, a pesar de que pues ya tenemos 40 años, ¿no?, estudiando bacterias benéficas, promotoras de crecimiento, para biocontrol, esto es un poquito más reciente. Y algo que se ha estado haciendo para sacarle la vuelta a este problema es obtener bacterias benéficas de sistemas agrícolas menos intervenidos. Porque se espera que ahí haya más interacciones benéficas, donde no haya agroquímicos, donde no haya riego, que las bacterias juegan un papel más importante para las plantas. Y por eso nosotros empezamos a estudiar las milpas tradicionales. Estos son agroecosistemas de policultivo, donde el cultivo principal son maíces nativos. Ahí se domesticó el maíz en ese tipo de sistemas, es adaptados a cada región de manera diferente. Y lo más importante es que normalmente, aunque ahorita ya hay lugares donde se han introducido, pero normalmente no se utilizaban agroquímicos, riego, y era una intervención muy, pues muy baja, ¿no? Entonces pensamos que la microbiota debería jugar un papel central para facilitar la salud de las plantas, y esto ya hay algunos antecedentes, ¿no? Cómo cambian los grupos bacterianos entre un sistema moderno, en el suelo y en la milpa, o algunas interacciones que encontraron aquí en estas raíces aéreas de los mucílagos de ciertas variedades de maíz nativos que solamente crecen solamente se da esta interacción en lugares con poco nitrógeno. Entonces sí, ya hay gente estudiando la milpa y les voy a hablar de nuestros trabajos. Yo me empecé a tratar de generar otra vez sistemas in vitro para estudiar maíces nativos y maíces en comparación con maíces híbridos, ¿no? Y lo primero que nos pasó, y yo creo que fue el primer experimentito que puse cuando llegué de regreso y empecé en el laboratorio, es que los maíces nativos que yo tenía ni siquiera podían crecer en los sistemas in vitro que usa todo el mundo para estudiar maíz, ¿no? Los nativos no crecían. Haz de cuenta que las semillas no servían, se llenaban de hongos. Y los híbridos germinaban muy bonito. Son sistemas axénicos, ¿no? Y luego esterilizábamos las semillas superficialmente. Entonces lo que se pasó aquí es que eran bacterias endófitas de las semillas, bacterias y hongos. Ya cuando cuantificamos más sistemáticamente un montón de variedades nativas y un montón de híbridas, encontramos que esas comunidades son más abundantes en las semillas nativas de maíz. Estos no es que las semillas estén enfermas o echadas a perder, porque en el suelo germinan muy bien. El problema era aquí la esterilidad del sistema, que permitía pues, que estos hongos se comieran al maíz. Entonces hay más microbiota endófita de las semillas. Lo que pasa con esta microbiota endófita es que cuando germina la semilla se libera y nosotros la recuperábamos de la semilla de la plántula. Entonces es una fracción muy particular y trabajamos más que nada con las bacterias, ¿no? Entonces para nosotros fue un modelo de estudio muy bonito porque ya no necesitábamos ensamblar comunidades, sino que ya estaban ahí ensambladas. Son bacterias o una microbiota que está asociada muy fuertemente al maíz, entonces debería tener una función ecológica muy relevante para que el maíz ande cargando con ellas, ¿no? Y probablemente pues mucho potencial biotecnológico. Entonces hay 2 trabajos que ya están publicados, no me voy a meter mucho con eso, pero lo hizo un estudiante de doctorado que se llama Gaby. Ella se va a titular ya en unos meses. Pues fue la primera estudiante de doctorado que estuvo en el laboratorio, y lo que estudiamos fue una comparación sistemática entre variedades nativas y variedades híbridas. Hizo varios experimentos, pero lo que encontró es que la capacidad de biocontrolar de estas microbiotas de los maíces nativos era mucho mayor contra las de los híbridos. O sea, encontramos grupos de bacterias que eran muy antagonistas, que producen antibióticos, que se llaman burkholderias, que no están en los híbridos. Eso fue uno de los principales descubrimientos, ¿no? También que hay más diversidad, etcétera, en los maíces nativos. En este otro trabajo nos fuimos a milpas de zonas áridas de Hidalgo. En Hidalgo hay unas zonas tropicales y zonas áridas, y en este trabajo comparamos maíces de ambas zonas. Se midió la tolerancia a sequía, y los maíces nativos de zonas áridas son mucho más tolerantes, pero además cuando logramos generar un sistema de estos mismos maíces, pero donde no crecieran las bacterias endófitas, o sea, eliminar las bacterias endófitas, perdían la tolerancia. O sea, la tolerancia está mediada por esas bacterias endófitas, sobre todo en la etapa de la germinación, pues en las etapas tempranas. Y esas bacterias eran pseudomonas. Aquí les muestro entonces cuáles eran las bacterias en esos trabajos anteriores que hemos encontrado con potencial biotecnológico. Primero que nada, en ambos estudios, las bacterias más abundantes en la microbiota endófita de semillas son Bacillus,
son gram positivas, más o menos 80% de la microbiota eran diferentes especies de bacillus, por eso dice taxón dominante. Estas bacterias son conocidas porque pueden colonizar a la rizósfera, a la raíz de las plantas, y además pueden tener promoción de crecimiento, entre otras funciones, son muy conocidas. Entonces algo deben estar haciendo ahí porque en todas las semillas que revisamos eran dominantes. Pero además pues tenemos a las cepas Burkholderia que hacen esto, ¿no? Generar interacciones antagonistas, tienen potencial como biocontrol y solamente están en las semillas de maíces nativos. Y en las semillas tolerantes de sequía, mira aquí les muestro cómo puede germinar una variedad tolerante de una milpa árida en condiciones normales y en condiciones de sequía contra una variedad híbrida de las que compramos en tiendas, pues no germina prácticamente en estas condiciones. Las pseudomonas son las que median esta función. Además, si tomamos estas pseudomonas y se las ponemos a estas semillas, germinan mucho mejor también, o sea, tienen mucho potencial. Pues yo creo que una reserva genética de recursos también está muy importante. Entonces, ya que tenemos bacterias con potencial biotecnológico, ¿cómo las llevamos o cómo se estudian para poder entender sus funciones y aplicarlas en campo y que sean inoculantes exitosos? En este punto es una pregunta que yo me planteé cuando llegué a estudiar yo independientemente en mi laboratorio. Y la motivación era, uno, no quería competir con gente que ya tiene 40 años trabajando con inoculantes, incluyendo personas que estaban justo en mi laboratorio que tienen mucha experiencia. Entonces yo, bueno, por un lado yo quería hacer otra cosa diferente y pensar de otra manera. Entonces a la conclusión que llego, o a la pregunta que llegué es, ¿por qué si ya tenemos 40 años estudiando bacterias benéficas, aislando bacterias, aplicándolas en el campo, por qué seguimos teniendo el mismo problema y peor de agroquímicos que hace 40 años? No hemos resuelto nada, y a pesar de que cada día, cada semana salen un montón de trabajos, no hemos resuelto nada del problema. Entonces de aquí fue donde partí y llegué a dos conclusiones o dos propuestas. Una es la falta de seguimiento que se le da a los inoculantes en el suelo. Normalmente lo que se hace es aislar a la bacteria, estudiarla in vitro, aplicarla al campo, y lo que se mide es el desarrollo de la planta. Entonces se queda como una caja negra si sobrevivió, si se pegó a la raíz, y más aún qué funciones llevó a cabo, porque en la placa Petri pues se comporta diferente que en el suelo. Y esa es la otra, cómo se comportan las funciones benéficas en diferentes ambientes. Aquí les muestro unas bacterias benéficas que forman biofilms. Estos biofilms en las de la raíz están asociados a ciertas moléculas que en la placa Petri provocan estas morfologías, ¿no?, que se ven ahí. Le decimos arquitectura de la colonia compleja, arquitectura compleja de la colonia. Esto lo hacen en el medio de MSGG. Cuando cambiamos de medio pierden totalmente la morfología. Entonces imagínense qué pasa cuando la ponemos en el suelo. No podemos predecir que las funciones que medimos en laboratorio las llevan a cabo en el campo. Y por otro lado, miren aquí el número de trabajos acumulados hasta 2017, pues es un crecimiento exponencial, ¿no?, sobre bacterias promotoras de crecimiento. De eso, solamente el 20% miden colonización. Entonces eso fue lo que me puse a ver, por qué, de qué manera se pueden estudiar estos inoculantes para lograr tener mejor entendimiento de lo que pasa en el suelo y en la naturaleza. Y lo primero que nos preguntamos es, vamos a explorar esto con nuestros bacillus de la milpa. Vamos a comparar la formación de biofilms in vitro, que es una función que se asume, que predice la colonización de raíces. Vamos a comparar cómo forman biofilms y cómo colonizan raíces con esta colección de cepas de bacilli que eran aisladas de la milpa. Tomamos 20 cepas representativas, tomamos algunas cepas control de colecciones, una cepa 3610 que forma buenos biofilms y una TI79 que no forma biofilms, ¿ok? Y estas dos son muy relacionadas. De hecho, esta es mutante de esta. Creo que es un sistema muy bonito porque además de que es ecológicamente relevante, no estamos entendiendo qué hacen los bacillus asociados a las maíces nativos de la milpa, pero además hay una contraparte muy bonita entre la función in vitro y la función en la planta, que es la formación de biofilms. Las mismas moléculas, y además se puede ver, ¿no?, o sea, visualmente una colonia, tú sabes cuando va a formar un biofilm por estas estructuras de la colonia, de la arquitectura compleja que les dice, que son resultados de la fisicoquímica de las moléculas que están ahí, que son polisacáridos, surfactantes, proteínas. Y esas mismas moléculas median la colonización de raíces
y esto es un requisito para que se dé una función benéfica, ¿no? Entonces, por eso estudiamos esa relación entre las funciones del biofilm con la colonización. Aquí les muestro ya 20 bacterias más los 2 controles. Aquí está el control positivo, el control negativo. Y de las 20 bacterias, las 3 que formaban una arquitectura colonial compleja fueron las 3 que tenían muy buena formación de biofilms cuantitativamente in vitro, ¿no? Todo esto es in vitro. Había otras 4 bacterias que tenían una formación de biofilm más o menos, y del resto de las 13 bacterias no forman nada de biofilms en este sistema, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta: ¿por qué son tan malas formadoras de biofilm? Si se supone que son muy buenas colonizando el maíz. Yo las obtuve de la raíz de maíz. ¿Y cómo se correlaciona con la colonización? Para esto desarrollamos este protocolo. Primero fue un protocolo in vitro, donde germinábamos a la semilla, la lavábamos un poquito para que perdiera sus bacterias, la exponemos a un bacillus durante 8 horas y hacemos una serie de lavados. Cuando no están lavadas, aquí yo creo que se alcanzan a ver que las bacterias fluorescentes ahí están pegadas a la raíz. Hacemos un lavado suave para eliminar el exceso y solamente se quedan las bacterias que están directamente en contacto con la raíz y se pegan fuerte. Después hacemos un lavado fuerte y ya se despegan, y esas son las que cuantificamos. No les quiero mostrar tanto, todas colonizan en diferente cantidad, pero quiero mostrarles la correlación entre formación de biofilms y colonización en este sistema. Este sistema, aunque es más natural porque hay una planta involucrada, sigue siendo in vitro, ¿no? No hay suelo. Y esta fue la correlación que encontramos en 20 cepas, más los controles. Aquí están los controles, correlacionan muy bien. Uno forma biofilms y coloniza bien. Uno no forma biofilms, no coloniza, ¿ok? El resto de las cepas están por todos lados, pero en general parcialmente sí encontramos una correlación. Todas las cepas que tenían arquitectura colonial y que formaban biofilms colonizaron bien, ¿sí? Por eso no hay ninguno aquí, porque todas las que formaron biofilms colonizaron. También muchas de todas las que no formaron biofilms, algunas tampoco colonizaron. Entonces esta es una correlación, ¿no? Sin embargo, había otro grupo aquí que son cepas que no formaron biofilms in vitro, pero que sí son muy buenas para colonizar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Son 2 cosas. Una, que el mecanismo que utilizan para regular su formación de biofilms o colonizar es diferente a lo que conocemos en las bacterias modelo. Que los métodos in vitro que utilizamos no funcionan para todos los aislados, funcionan para algunos aislados, pero aquí hay un montón de potencial genético que no vamos a aprovechar porque lo vamos a descartar en los screenings in vitro. Aquí están bacterias que colonizan muy bien, pero que si yo empezara a hacer un screening, yo las hubiera descartado porque no forman biofilms, ¿no? Entonces ese empieza a ser, entonces ese es el grupo 2, es uno de los que nos interesó: las que no colonizan, las que sí colonizan y las que no forman biofilms, pero sí colonizan. Entonces dijimos, bueno, necesitamos un sistema experimental más realista. ¿Qué está pasando ya si las inoculo en suelo, cuando hay una microbiota y cuando se quedan más tiempo? Entonces desarrollamos otro sistema experimental. Este involucró hacer cepas mutantes de cada una no de las 20, pero dijimos 9 representativas, son las amarillitas. Son 3 de cada grupo y los 2 controles, ¿no? Y lo que hacíamos aquí era generar las semillas, trasplantarlas ya a la planta medianita, y en el trasplante aquí más o menos se inoculan las bacterias, 10 a la 4 por gramo de suelo. Son como 30,000 bacterias por gramo de suelo. De cada una se queda 2 semanas la planta creciendo, como 18 días se quedaba, y después la recuperábamos, ¿no? Después de 2 semanas. Entonces es colonización en suelo y a largo plazo. No quiero meterme a explicar tanto estos resultados, pero que más bien todo lo que vimos in vitro para nada nos predijo lo que vimos cuando hay suelo. Aquí están las 3 bacterias que se supone que iban a ser muy buenas colonizadoras, y solamente una de ellas la encontramos en la rizósfera, que es cerca de la raíz, y en el rizoplano, que es directamente en la raíz. Las otras 2, aunque son muy buenas para formar biofilms y son muy buenas para colonizar in vitro en corto plazo, aquí para nada. Y lo mismo pasó acá, ¿no? Las que no colonizan y no forman biofilms, ahí hay una bacteria que salió muy muy buena para colonizar la rizósfera, y acá en las intermedias hay 2 bacterias que más o menos ahí colonizan. Entonces aquí para nosotros, por un lado era, sí que padre, ya encontramos 5 bacterias que colonizan muy bien el biofilm, la raíz, pero sin embargo creo que lo más interesante es ver
la falta de correlación que existe cuando ya nos vamos a sistemas más realistas contra cuando estamos trabajando solamente en in vitro. Y también, pues, ¿qué pasa con las cepas no colonizadoras? Hay algunas que de plano no hacen nada. ¿Qué pasa con ese potencial genético? Y ecológicamente la pregunta es ¿por qué están ahí? ¿Cómo le hacen para estar ahí si son tan malas colonizando? Hay una variable más que no estamos considerando en este experimento, que es las interacciones entre cepas. Interacciones específicas, ¿no?, de ciertas cepas. Y le estoy hablando de algo que se conoce como funciones emergentes. Ya recientemente se ha demostrado que hay ciertas interacciones dentro de la microbiota que pueden dar lugar a nuevas funciones, no solamente complementar dos funciones o hacer sinergia en dos funciones que ya existen, sino aparecer nuevas funciones. Aquí les muestro un ensayo de antibióticos. Aquí hay una cepa en la colonia y hay otra cepa en el tapete, ¿ok? El hecho de que no haya algo significa que no hay inhibición, no hay antibióticos. Aquí hay la misma cepa en el tapete, otra cepa en la colonia y tampoco hay algo. Cuando las dos colonias están cerca, ya una de las dos empieza a formar un antibiótico nuevo. O sea, las interacciones generan este tipo de funciones. Acá hay otra vez con arquitectura colonial, o sea, biofilms, un Bacillus subtilis y unas pseudomonas que no tienen ninguna estructura, pero cuando están juntas hay nuevas moléculas y nuevas propiedades que se asocian a la formación de biofilms. Y dijimos, bueno, hay que empezar a construir comunidades a ver si ahí es donde aparece la colonización y la formación de biofilms de estas bacterias. Entonces sería otra manera de desbloquear este potencial genético, ¿no?, que tienen las bacterias. Entonces eso fue lo que hicimos. Se llaman comunidades sintéticas bacterianas. No es un inoculante a fuerzas. No tiene que ser un inoculante. Una comunidad sintética es una herramienta de investigación, ¿ok? Una herramienta de investigación con bacterias cultivables que son traceables, le puse ahí, pero me refiero a que puedes cultivar, seguir, identificar, y es un sistema experimental limpio. Es un sistema modelo que nos permite estudiar la relación entre la función de una comunidad y los miembros específicos de la comunidad. A diferencia, por ejemplo, de la metagenómica, ¿no?, que puedes agarrar una muestra de suelo y conocer la comunidad, pero cómo relacionas la función con algún miembro de esa comunidad, no se puede. Entonces, eso es lo bonito de las comunidades sintéticas. A pesar de que, ya les dije, es una herramienta experimental, lo que se espera es que una función, la que sea, pero una función benéfica, sea más estable en un contexto de comunidad que en una cepa individual, porque una cepa va a ser más sensible a los cambios ambientales, ¿no? Eso dice la teoría. Tienen propiedades emergentes y por esas características yo creo que también pues generar comunidades sintéticas tiene gran potencial como inoculantes benéficos para las plantas. Una limitante es cómo las diseñamos. Aunque tengas los genomas y aunque conozcas mucho de muchas cepas, es difícil saber cómo van a reaccionar cuando las pongas unas con otras. Entonces, lo que propusimos para diseñar las comunidades es basarnos en la detección de funciones emergentes. Y lo que elegimos fue, ahora utilizamos 27 cepas, otra vez los 20 bacilos, pero ahora agregamos 3 burkholderias, son las que hacen biocontrol, y 4 pseudomonas, que son las que hacen alivio de estrés hídrico, de sequía. Y si yo me pongo a hacer, y lo que hicimos fue un screening combinacional, vamos a combinar todas contra todas y ver qué hacen, ¿ok? Nos basamos, les digo que nos basamos. Si yo me pongo a hacer combinaciones de pares, tercias y de 4 miembros de 27 cepas, llego como a 30,000 combinaciones, ¿ok? No hice 30,000 combinaciones, hicimos como 2,000, basándonos en que hubiera diversidad, que en cada comunidad hubiera un bacillus, unas pseudomonas y una burkholderia, y a veces también 2 bacillus y una de las otras, ¿no? Entonces ya llegamos a una estrategia para lograr esto. Así se ven nuestras placas. ¿Qué función emergente medimos? Medimos la aparición de una diferente morfología del biofilm y que fuera un biofilm más complejo, porque eso nos iba a decir que hay moléculas que sirven para pegarse a la planta, entonces que al menos estas comunidades iban a ser mejores para pegarse a la planta que las bacterias individuales. Así fue como hicimos el screening. Este es un ejemplo de muchas más placas. Aquí hay 3, estas son tercias. Aquí está la cepa A, aquí está la cepa B, aquí están cepas pares A-B. Estos ya estaban preelegidos porque formaban una función, un biofilm emergente, ¿no? Y aquí se introduce una cepa C que está acá. Entonces acá está la matriz de tercias, ¿sí? Y así fue, a ojo vimos cómo iban apareciendo nuevas funciones. Aquí encontramos una, esta, que no se parece ni a la A, ni a la B, ni a la C. Esa mierda es una comunidad sintética que está conformada por un bacillus específico. Si cambiamos el bacillus no funciona.
una Burkholderia y unas Pseudomonas. Solamente cuando están las tres, ya también probamos todos los pares, ¿no? Y no hace esto. Solamente cuando están las tres es que forma esta morfología que le decimos morfología compleja de la colonia emergente. Entonces, es una herramienta muy padre porque no solo sabemos por el screening, sabemos que las tres sobreviven ahí, porque si una no estuviera ya no se forma. Además que hay un ensamble de la comunidad, que hay interacciones y que esas interacciones dan lugar a nuevas moléculas, que esas moléculas ya tenemos idea de qué son porque ya sabemos qué moléculas son responsables de esas estructuras y son las mismas que les van a permitir pegarse a la raíz. A esa comunidad le pusimos Chilonen. ¿Alguien sabe quién es Chilonen? La muchacha de Veracruz. Chilonen es la diosa azteca del maíz y la fertilidad del maíz joven, o sea, el maíz germinante, la fertilidad de las semillas de maíz. Y con la ayuda de ChatGPT hicimos el acrónimo de Examination of Interactions and Colony Architecture in Communities of Native Maize Seeds and the Phytic Bacteria. Entonces es para nosotros una herramienta que nos va a permitir ver si de verdad colonizan mejor las raíces que los tres miembros individuales, cuáles son esas nuevas moléculas, cuál es la dinámica de las cepas dentro de la comunidad, tanto en la colonia como en la raíz, y si sus funciones benéficas se mantienen, si mejoran, si cambian, y si puede ser una herramienta como biocontrol. Y la verdad es que surgen muchas preguntas cuando ya tienes un sistema experimental así, y eso es lo bonito de hacer comunidades sintéticas. Entonces ya como conclusión de esta parte 2, pues es que en las milpas hay bacterias benéficas por sus características de las prácticas ancestrales, que la evaluación de la colonización que hicimos nos mostró cómo no hay una correlación entre las funciones in vitro y en la planta, y finalmente pues que un screening que hicimos nos permitió generar esta comunidad sintética, y sobre todo que yo creo que se necesita un cambio de paradigma en cómo se estudian las bacterias benéficas en el laboratorio y cómo se pasa al campo, sobre todo dando énfasis, ¿no?, que es importante fijarse más en el seguimiento y en el monitoreo, hacer sistemas experimentales más realistas y considerar las interacciones y aprovechar, ¿no?, las interacciones entre las bacterias. Muchas veces en nuestra revisión bibliográfica, esta parte de los biofilms ya lo sometimos, ¿no?, a publicar. En la revisión bibliográfica lo que encontramos es que cuando se mide colonización son productos que ya están en el mercado, o sea, son productos ya comercializados. Entonces, ¿qué se le vende a los productores si no conocemos todavía este tipo de cosas? Aquí agradecimientos, gente. Todos los videos bonitos de la calabaza los hizo Scott Chmielewski, búsquenlo en Twitter y en Instagram. Él es muy bueno para las imágenes científicas. Y pues Gaby y Guillermo son los estudiantes que sacaron los datos que mostré, y Alejandra Ángeles, y es de prácticas profesionales, es autora del artículo también. Y pues los productores que son los que nos dan los maíces, y ya, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ha estado muy interesante tu plática. Yo creo que hay mucho conocimiento nuevo aquí en toda esta investigación que estás haciendo. Es evidente con todos estos resultados que muestras de las bacterias, pues cómo hay dominios y de bacterias o de microorganismos, y empieza a haber interacciones entre ellos para que se puedan dar este tipo de estructuras. Creo que hasta modelos matemáticos o de simulación podrían ayudar a predecir todo este tipo de interacciones y la formación. Yo creo que la distribución espacial, por ejemplo, de cada cepa en el biofilm no es aleatoria, es determinada por interacción, así que se puede modelar y ver. Así es. A veces tiene que ver los metabolitos que se producen o todos los productos que hay en el medio, el tipo de medio, y las interacciones que hay entre los microorganismos, los dominios que se crean, etc. Yo creo que es algo muy complejo y muy interesante. Gracias. Pero bueno, vamos a pasar a la serie de preguntas. Los que están aquí, que nos acompañen, si tienen algún comentario, alguna pregunta, adelante, por eso que tenemos. Igualmente, para los que nos están escuchando por los días, si quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat, o igualmente levantar su mano o abrir su micrófono. Gracias. Adelante. De combustibles tiene que ser para degradar la celulosa. Sí, así se estudia su actividad, pero su actividad, por ejemplo, es muy baja en cuanto a cómo degradan las fibras,
comparado con las celulasas. Pues, las celulasas son enzimas y esas sí son las que se utilizan. Hay celulasas que tienen dominios de expansina adentro. Entonces, como que no se sabe bien qué hacen porque no son enzimas, no modifican químicamente. Entonces, sí se les ha buscado potencial biotecnológico, pero hasta ahorita no he visto un trabajo que encuentre algo así para todavía. Se pueden hacer para la migración cultivar es una versión. Ajá, o en agar o en líquido. Esto es algo que he estado trabajando mucho de varios años. ¿Cómo hacemos screening de interacciones? He tratado de combinar también bacterias fluorescentes, que ya ver inducción no solo de crecimiento, sino de algún gen específico de interés. Ya lo hemos hecho y este es el primero que como que ya tenemos algo padre. Pero lo difícil es la verdad técnica, que tengas buenas manos y que es mucho trabajo hacer pues, miles de combinaciones, ¿no? Sí se puede de cualquier manera. Yo estoy interesado en seguir haciendo este tipo de screening combinacional. Alguno de esos 2000 resultados dio como una pantalla tenida para evaluar que te den como una mayor estabilidad del complejo formado, o sea, que se conserve, bueno, no sé hasta qué parte fue, si después hubo otro tipo de procesos. Bueno, después sería como la parte de mantener el complejo y después un cultivo líquido o más. No lo hemos hecho, tendría que hacerse ya. Lo que obtuvimos fue, de hecho, sí fueron varias comunidades y ahorita mostré una, pero hay otras que hacen otras cosas, otras morfologías, unas que se dispersan, por ejemplo. Sí tendría que dirigirse el screening de otra manera para encontrar otras cosas, buscar otros criterios, pero también estamos viendo, en teoría, cuando están juntas deberían ser más estables, pero no sabemos, por ejemplo, cómo se comportan en el medio líquido, cuando están juntas, en el suelo, y eso es lo que se está estudiando ahorita con esta comunidad. Pero se podría buscar en principio lo que sea, lo que quieras. Pues gracias, adelante. Más fuerte porque creo que acá está el micrófono por si no se oye. Hola, muchas gracias por la presentación. Estaba muy interesante pues, todos los estudios que ha hecho. Yo tengo una duda, bueno, son dos dudas que van un poco relacionadas. La primera es sobre los sustratos que se utilizaban, por ejemplo, cuando inoculaban, cuando estaban trabajando con las semillas de las milpas y los maíces. Eran obviamente sustratos estériles. Hemos usado de varios diferentes. Cuando no se trabajaba en agar, cuando se utilizaba sustrato de tierra o no sé. En este experimento fue suelo. Ahí no pasé. En este fue suelo de un monocultivo no estéril. Entonces ahí había una microbiota. Lo que hicimos fue ponerle inducir una resistencia a antibióticos en nuestras cepas y ya con ese antibiótico ya eliminamos todo lo demás. No traje esas fotos porque era mucho. Y bueno, la segunda pregunta va relacionada con esa parte. Sí, creo que ya un poco la respondió, pero ¿se han hecho estudios o qué resultados se han observado? Estudios de las diferentes interacciones que están entre los consorcios que ya se encuentran en los sustratos que se utilizan y, por ejemplo, los consorcios con los que se inoculan. ¿Se conoce más o menos esa dinámica? ¿Se tiene más o menos idea o también? Sí se ha hecho, no, nosotros no lo hemos hecho. ¿Qué pasa cuando inoculamos X, Y bacteria o consorcio? ¿Qué pasa con el resto de la microbiota, no? Sí se ha hecho y sí hay muchos resultados. Yo no puedo pensar ahorita en qué pasa en general, ¿no? Una generalidad, sino que sí hay estudios de la respuesta de la microbiota ante tal inoculante. Tendría que checar y se van normalmente a metagenómica, cómo cambia la estructura de la comunidad. En general los inoculantes se aplican más o menos en una escala de 10 a las 6 células. Cuando uno aplica un inoculante a un suelo cualquiera, en esa cantidad, es por gramo. Por gramo se estima que unas 1000 especies, ¿no? Y no hay tantas células en sí. O sea, cuando uno agrega a ese nivel un inoculante, se vuelve que cada 100
células ahí, 99 son del inoculante y el resto ya queda, o sea, se agrega mucho normalmente. Entonces yo creo que sí hay algo muy importante es estudiar qué pasa. ¿Cuál es el efecto ecológico? Aunque sean productos naturales, hay un efecto ecológico ahí, similar a cuando usamos antibióticos en exceso, ¿no? Que hay que empezar a ser como más conscientes en cómo, y que no necesariamente su mejor efecto va a ser a esas dosis tan altas, pueden ser dosis más bajas, ¿no? Porque bueno, de forma en general, pues creo que es común que independientemente de si es en milpas tradicionales o no, pues siempre existen consorcios. Entonces, sí creo que es como que un tema interesante empezar a explorar justamente esas dinámicas y si se mantienen a través del tiempo, no que tanto duran esas dinámicas, van modificando las poblaciones, se mantienen esos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, una pregunta más. Agradecerle por esta. En cambio, yo soy de Ecuador y la línea calotogora, el cultivo de papa y el cultivo del plátano, pero estas están siendo tratadas pues con pero son más como no para una explotación productiva, sino a pequeña escala, porque la utilización de estas bacterias pues tienen un alto costo y se tienen que aplicarse más o menos como preventivas. Entonces, cuando ya existe la proliferación de este patógeno, se utilizan lo que son compuestos químicos, como el protector, ¿Insecticidas? Sí. Entonces, yo tenía la pregunta si esas bacterias en general se puede utilizar como un control preventivo de la línea o no se le puede hacer un control preventivo. Se puede aprovechar el conocimiento, ¿no? Cuando tú sabes que la función de la expansina es indispensable para que para que el patógeno se disperse en el ambiente, puedes ya generar una estrategia de biocontrol que ataque la expansina nada más, que inhiba la función de la expansina, y ahí lo que pasa es que vas a tener comunidades que solamente no van a ser tan virulentas. Al contrario, cuando matas con un antibiótico, por ejemplo, yo estoy pensando más en cosas clínicas, ¿no? Que vas a generar resistencia siempre. La verdad que hasta donde yo llegué en el trabajo, yo me metí poquito al biocontrol, al control de la enfermedad, pero otra cosa que se ha encontrado es que una preexposición de la bacteria a una planta hace a la planta inmune. Eso lo mostraron con esta bacteria, con mutantes que yo hice de otros sistemas. Entonces eran mutantes de ciertos sistemas que no eran virulentas en unas variedades, y esas cuando estaban expuestas, no sé si las pronunciaron o no, pero ya después no eran tan susceptibles a las bacterias que sí eran específicas para eso. Entonces, ese tipo de estrategias se pueden hacer. Se puede aplicar como una preventiva, así que ya tiene porque en mi país como ya tiene línea en el plátano, así que realmente tienes que sacarla y ponerle cal encima, o si no, pues toda la tarea. Sí, es muy difícil la línea y es muy diferente a esta. Yo me basaba mucho. Por un escarabajo igual que aquí, pero ya no es como posible diferenciarla, más como ya está en etapa grande. Sí, está difícil. No, pues quién sabe. Bueno, gracias. Acá en el chat, el doctor Enrique Troyo dice bienvenido al señor doctor Rochi. Gracias. Pues bueno, miren, ya falta un minutito, pues ya básicamente aprovechando aquí la diapositiva que tienes proyectada. Me llama mucho la atención los resultados que muestras en los cuales los experimentos y todos los productos o resultados que se obtienen de un ensayo in vitro y de un ensayo, un experimento in vivo, pues varían mucho. Entonces, yo creo que pues sí va a ser necesario diseñar nuevos experimentos que nos arrojen una mejor aproximación de cómo se van a comportar los microorganismos ya en el campo, ¿no? Ahorita lo que estamos platicando, o el proyecto que tenemos aquí con la calabaza, es cierto, tenemos una bacteria que posiblemente invita mucho en el nivel, pero ya cuando se saque a campo y empiece a interaccionar con todas las comunidades o todos los consorcios, ahí se va a ver ya cómo funciona. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias, doctor Jorge Rocha, te agradezco nuevamente. Gracias. En el transcurso del día voy a entregarte tu constancia, que no me imprimimos, pero gracias por la invitación y gracias. Chicos, escríbanme los que no tienen asesores y los que tienen también.
Gracias. 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 Hasta luego.